Buenas tardes a todos. Nuestra línea temática, pues, es el rediseño de espacios de aprendizaje. Mi nombre es Xochitl Villa. Estoy apoyando en esta presentación. Y bueno, pues la bienvenida para todos ustedes para esta experiencia, este momento que vamos a compartir. Y bueno, pues antes que todo, pues también agradecer su participación, que nos viene pues a enriquecer esta experiencia que estamos compartiendo en este momento. Y bueno, pues la necesidad que surge de el rediseño de espacios de aprendizaje y todo esto, cómo lo hemos vivido en este momento histórico que estamos viviendo como humanidad, donde la educación vino a ser marcada por este tiempo emergente, importante, histórico. Y bueno, pues vamos a escuchar con plena curiosidad, con pleno, pues, atención, estos nuevos enfoques que ustedes nos van a hacer favor de presentar en esta mirada transdisciplinaria. Entonces, bueno, pues la propuesta es la presentación en el orden de donde están o que me fue entregado. El primero, pues, es Aida América, después viene María Cecilia, el tercero tengo a Evelia Lisset, el cuarto a José Ezequiel Tadeo, el quinto Ignacio Hernández Carrillo, el sexto el equipo de Olimpia Adriana Fajardo, el séptimo Rocío Magdalena, el octavo Ulises Said, el noveno Lisset Castañeda y por último Aitzuri Galindo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar en dicho orden. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar La curiosidad en y para la formación inicial, a cargo del equipo de Aida América, Delia García, María Cruz Orozco, de la Escuela Normal Superior de Morelia, de Michoacán. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a intentar ser rápida para no estar obstaculizando la organización de la mesa. Y bueno, rápidamente les voy a compartir. Aquí dice, a ver, ya me voy a tardar en esto, en compartir, ¿verdad? Aquí, compartir contenido, ya le dije, compartir el contenido, una ventana, y esta es mi ventana. Ok, ahí lo ven. Voy a presentar solamente las ideas centrales. Esto que, esta ponencia, o lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, es el resultado de una parte de una investigación que como cuerpo académico realizamos. Nosotros como cuerpo académico estamos interesados en hacer propuestas didácticas que tengan que ver con la curiosidad, porque en el entendido de que la educación es voluntaria, para que los alumnos puedan y quieran aprender, lo primero hay que conseguir es eso, que quieran, entonces que tengan la intención de hacerlo y que persigan esa meta. Y para nosotros es muy importante porque lo que han de aprender atraiga su curiosidad, que llame su atención, que les mueva a explorar su entorno, escuchando o indagando activamente. El contexto de la investigación que hicimos, les decía, es solamente una parte. A ver, voy a compartir la tercera. Hicimos un método de caso, estudio de caso con la metodología de Yin, que tiene estas etapas que ustedes pueden ver ahí. Desarrollamos o se ve el desarrollo de una teoría, se hace la selección de casos y el diseño del protocolo para seleccionar esos casos que nos va a dar un diagnóstico. Este diagnóstico lo hicimos en dos universos, en los alumnos y posteriormente en los asesores. Esta mañana solamente vamos a hablar con respecto a lo que pasó con los alumnos.
Hicimos un diagnóstico a 65 estudiantes normalistas que cursan la licenciatura en educación secundaria en modalidad escolarizada y mixta para revisar qué tanto curiosidad tenían a partir de los indicadores que encontramos en la teoría de Mau Mau. Esta investigación, por supuesto, lo que nosotros buscamos es favorecer el desarrollo de prácticas docentes innovadoras que tengan que ver con la curiosidad. Tenemos ya un libro que le pusimos así, precisamente, El Aula Curiosa, por si ustedes están interesados en saber más, si esta charla puede despertar su curiosidad epistémica. Y bueno, el tema o problema tendría que ver con eso, cuáles son los mecanismos con los cuales la curiosidad estimula el aprendizaje, de qué manera la curiosidad sostiene la motivación intrínseca, permite que los estudiantes tengan facilidad para el aprendizaje. Tenemos un marco teórico, como les decía, en el que estamos nosotros considerando a la curiosidad como un componente fundamental para el aprendizaje, la curiosidad como aquella energía que impulsa o como una fuerza personal que nos invita a realizar actividades exploratorias y despertar la curiosidad en los alumnos y consigue que estos encuentren una experiencia del aprendizaje más satisfactoria y obtienen mejores resultados. Hay 5 indicadores a partir de Mau Mau, y a partir de estos indicadores que ustedes pueden ver ahí, nosotros realizamos un instrumento que nos permitió valorar la curiosidad que tenían los estudiantes. Hicimos una escala de Likert en el cual aparecen 45 ítems en 2 dimensiones. Primero, exploramos acerca de las formas de pensar que se tienen respecto a los rasgos vinculados con la curiosidad, y en otros 22 ítems, las condiciones innovadoras de las prácticas docentes, es decir, cómo ellos están utilizando la curiosidad para llamar la atención en sus estudiantes. Ellos podían, a partir de los planteamientos, poner una postura totalmente de acuerdo, en desacuerdo, etc. Los resultados los procesamos en SPSS con una confiabilidad alfa de Cronbach de 0.82. Y bueno, lo que yo quiero aquí es presentarle los resultados, pero me voy a esperar a la siguiente parte. Gracias. Ok, muchas gracias. Cecilia, Lor y Efren, si nos hacen favor de compartir. Si puede dejar de compartir, maestra Ida. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es María Cecilia Lor, de Guayaquil, Ecuador, junto al profesor Efren Chiquito. Vamos a presentar en este círculo de reflexión una ponencia o una colaboración sobre los rediseños de los espacios de aprendizaje, un nuevo enfoque a los derechos en la educación superior, que obedece pues a esta línea temática de la que hemos hablado, ¿no? Para poder ser un poco fiel a lo que nos está pidiendo la organizadora, vamos a ser breves en los contenidos para luego explorar un poco sobre este trabajo y esta indagación. Hemos partido de una pregunta: ¿por qué la necesidad de rediseñar los espacios de aprendizaje constituyen uno de los desafíos urgentes en estos momentos difíciles, como ha dicho nuestra organizadora,
un desafío urgente, incluso que los propone el propio Congreso de RIAICES. La universidad en la que trabajamos es la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. He estado ya en otros congresos de RIAICES, sobre todo el anterior, y la óptica de nuestro trabajo se enmarca en este 10º congreso, se enmarca a partir de los principios constitucionales y legales como universalidad, igualdad, no discriminación, cobijados todos por el importante sustrato de la diversidad para el pleno ejercicio de los derechos. Esto constituye uno de los principios de uno de nuestros organismos, el Consejo de Educación Superior. Bien, hemos trabajado en un primer momento el contexto, ¿no? Y aquí quiero referirme a algo que Aida ha enfatizado, aquello de la curiosidad. Efectivamente, es los problemas contextuales de la vida real, aquellos que permiten las reflexiones en las búsquedas creativas, de esta curiosidad de la que hablaba ella. Es decir, allí hay estas interrogantes que vamos a desarrollar, interrogantes que plantean este desafío. Bien, luego tenemos nosotros un razonamiento fundantes en torno a por qué hay que rediseñar, y epistemológicos, por supuesto, los espacios de aprendizaje. Luego tenemos ya un enfoque sobre los tiempos, y sobre los tiempos en cuanto son tiempos otros. Es decir, la noción del espacio físico como el lugar donde se enseña y se aprende varió ostensiblemente. Luego tenemos otro enfoque dentro de esta dimensión, luego del 2020, donde fue abrupta ese paso de nuestra universidad es una universidad presencial a lo virtual. Luego del 2020, ¿cómo rediseñar los espacios de aprendizaje? ¿Cómo rediseñar? Esa fue la pregunta y un poco la angustia que nos llevó como universidad. Quiero decirles que soy profesora, yo tanto con el profesor Efrén de la Facultad de Filosofía, y hasta hace poquito fui vicerrectora académica, terminó ya mi periodo como de autoridad académica, ¿no? Luego quiero presentarles cómo iniciamos en esas etapas duras de migración abrupta, de qué manera iniciamos para poder saber cómo estábamos trabajando los docentes. Pero luego nos dimos cuenta que efectivamente la importancia no estaba en tanto que saber qué estaban haciendo, qué actividades y qué recursos estaban usando. Lo importante, nos dimos cuenta al momento en que planteamos la indagación, la investigación, nos dimos cuenta, les decía, de cuáles eran esas actividades y esos recursos para estos contextos de los estudiantes, estos contextos que estaban viviendo los estudiantes. Bien, luego tenemos un proceso metodológico que me gustaría que Efrén lo sistematice así rápidamente, para luego ya revisar una discusión, y las conclusiones las dejamos para las situaciones explicativas más profundas. Adelante, Efrén. Sí, gracias. Sí, de manera general, esta investigación, este estudio, es de carácter longitudinal, porque fue elaborado al inicio y al final del semestre, y podemos subir datos sobre esta misma muestra a este grupo objetivo, tanto docentes como estudiantes, en función de variables específicas, como el manejo de la plataforma, desarrollo de las clases síncronas, recursos docentes, evaluación de aprendizajes, entre otros. Entonces, claro, podemos identificar y hacer una comparación, ¿cierto?, del antes y del después, de la intervención que se hizo, sobre todo en términos de capacitación a los docentes, donde pudimos encontrar algunos hallazgos pero muy interesantes con respecto a la autopercepción que tuvieron los docentes, a la percepción que tenían los estudiantes de los docentes, y esa diferencia y también, digamos, encuentros o puntos de encuentro y diferencias que hubieron entre una percepción y otro. Entonces, claro, a la final esta investigación, desde un punto de vista metodológico, nos permitió encontrar de manera objetiva algunos hallazgos con respecto a los esfuerzos que desde la academia hemos hecho para mejorar las habilidades docentes, ¿cierto?, en el manejo de las tecnologías, habilidades pedagógicas apoyadas en recursos tecnológicos, entre otros, ¿no? Y poder evaluar y medir impacto y, por supuesto,
tomar mejores decisiones, ¿no? A mediano y largo plazo. Bien, no sé si se me escucha, ¿sí? Bien, la discusión, luego de pasar esta indagación, de tener resultados, observaciones, deseos, emociones de los estudiantes, trabajamos un poco qué estaba pasando, por ejemplo, luego del diagnóstico de una facultad nuestra, de la universidad, qué decía en estos momentos el Consejo de Aseguramiento de la Calidad, nuestro organismo rector de la política pública de educación, y tomamos un diagnóstico de la OCDE, sí. Quiero decirles que nuestra universidad cerró el marzo del 2020, 18 de marzo del 2020, y tuvimos que abrir nuestras clases el 11 de mayo del 2020. Es decir, tuvimos un poquísimo tiempo para iniciar con profesores presenciales esta educación virtual. Entonces nos fue muy... pensamos en el primer momento, es diagnóstico lo que tenemos que hacer para poder emprender en esto, es diagnóstico, ¿no? Y en este diagnóstico, para poder revisar estos rediseños de los espacios de aprendizaje, quiero decir que esto lo vengo trabajando desde el 2016. Mi tesis doctoral enfocó los espacios y los ambientes de aprendizaje y hemos estado haciéndolo en la universidad como diagnóstico a los estudiantes que ingresan al primer año de la universidad. Es decir, no era nuevo para nosotros. Entonces, comenzamos con diagnósticos en las distintas facultades y carreras para luego comenzar a saber qué es los pasos que tenemos que dar. Enfatizo, somos educación presencial, modalidad presencial, que migró a la modalidad de distancia. Fueron momentos sumamente difíciles, como me imagino les ha pasado a todos en el mundo, ¿no? Y luego, después de esta discusión, con estas tres instancias involucradas, tenemos nuestra conclusión. Pero doy paso a la siguiente intervención. Gracias, Xochitl. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Evelia Lisset Rangel con el proyecto transdisciplinar. Gracias, Evelia. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Bueno, voy a presentar. Les pido, por favor, si me pueden indicar cuando la presentación ya sea visible. Listo. Ok. Como bien comentó la doctora Marcela, mi nombre es Evelia Lisset Rangel Gutiérrez. Soy estudiante de la 6ª generación de doctorado de la Escuela Normal Superior de Michoacán. El proyecto que les vengo a presentar, pues todavía está en pañales, como se dice coloquialmente. El proyecto se titula el Proyecto Transdisciplinar, la emotividad y pensamiento crítico. Este proyecto se instaura en la línea temática de la formación de formadores, que tiene como base 3 sustentos, que es la epistemología crítica, la transdisciplina y la complejidad. ¿Por qué situar este proyecto en esta línea temática de rediseño de espacios de aprendizaje? Porque basándome en estos 3 soportes, hay uno muy importante que es la visualización de la realidad de nuestro contexto. Es romper con esas limitantes que actualmente nos caracterizaban en la educación, en donde todos los proyectos se aplicaban de la misma forma en todos los espacios en los cuales nos desarrollábamos, y en esta línea de investigación nos exigen que rompamos con todas esas barreras que nos vamos poniendo y que fueron, como bien lo comentó la doctora anterior, muy vistos en la situación de la pandemia, en la cual nos movió de una forma muy abrupta a darnos cuenta de que en un momento estábamos de forma presencial y en el otro momento ya estábamos a distancia, y nos hizo que tomáramos los retos que de una forma muy rápida. Entonces, les presento que esta investigación se hizo, está más bien dicho, en una lectura de realidad que se realizó en distintos niveles a nivel mundial, en lo macro, en lo meso y en lo micro. Los países que están en color son aquellos que se analizaron en relación a su cultura, sociedad, economía, política educativa, en relación a lo macro. En relación a lo meso se estudió cómo visualizan al educando,
qué concepción tienen del conocimiento, de la misma institución educativa, de lo que significa educación y de cómo son sus programas educativos. Y en relación a lo micro y a lo que nos atañe en esta línea temática, cómo es la formación de sus docentes, porque son aquellos que están delante de la educación de cada uno de los países. Realizando esto, les presento lo que es mi visión de futuro, la conceptualización del sujeto que en este momento estoy tratando de ir amoldando. Es un sujeto crítico. Si bien hay muchas líneas y se puede ver algo, pues a simple vista, se me fue el término, pero que no se ve por dónde va, pero son distintas categorías que le ataño a mi sujeto, un sujeto crítico capaz de estar comprometido con la enseñanza, que es libre, que comunica, que a su vez se siente motivado, que esa motivación se da a través de las emociones, del compromiso cívico, de su capacitación continua, que tiene valores, que es colaborativo, creativo, autónomo y especializado. Este sujeto lo estoy relacionando con uno de los talleres que se nos acaba de impartir en el doctorado y que fue a distancia, de Flip Classroom o aula invertida, en el cual podemos traer la educación híbrida que ahorita estamos manejando. Yo soy docente de una escuela secundaria y de esta forma traté con mis estudiantes, como estamos trabajando algunos en casa, otros en la escuela, no dejar la tecnología, porque si bien la pandemia fue y es una situación muy crítica, también podemos tomar aquellas cosas positivas que nos dejó, y es que antes le teníamos miedo a traer la tecnología, a que los chicos siempre estuvieran en el teléfono, pero en clases no lo podían tomar o en casa lo tenían que dejar para poder hacer la tarea. Entonces, si ya esta pandemia nos hizo que la tecnología se adentre en nuestra educación, pues no dejarla y tratar de tomar aquellos aspectos que nos puedan ayudar a fortalecer los contenidos y aquellas situaciones que nos estemos planteando. Entonces, por ende, esta metodología va a estar dentro de de la visualización de investigación que tengo, que es el proyecto transdisciplinar, la emotividad y pensamiento crítico, y en el cual los distintos aspectos van a estar entrelazados a través de bucles porque se articulan y tratan de fortalecer el uno con el otro. Pero como bien les digo, es una investigación que todavía está en pañales. Esperemos si en el siguiente año poderles compartir un avance un poco más completo, y por el momento hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Ezequiel Tadeo. ¿No se encuentra? Sí, pues, hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy emocionado de estar aquí con tantos doctores, con tantos compañeros que pues ya van mucho más avanzados que yo. Mi compañera que me precedió decía que su trabajo está en pañales, entonces el mío creo que todavía ni nace porque está muy atrasado, y yo soy estudiante del primer semestre de maestría, entonces todavía no tenemos oportunidad ni siquiera de aplicar la propuesta, nada más la hemos planteado, y pues ese es el trabajo que les voy a compartir. Espero no equivocarme y pues como les repito, muy contento y creo que a la vez nervioso de estar en un evento tan importante. Les voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí pueden observar la presentación. Sí, es visible. Gracias. Muy bien.
Bueno, pues en sí mi propuesta es un sujeto tecnológico enfocado en el área de matemáticas. Las razones por las que yo encuentro esto fascinante es porque a través de la historia, pues como vemos aquí en la diapositiva, el hombre ha tratado de evolucionar, siempre creando herramientas desde sus primeros utensilios, el fuego, después en la Edad Media, lo que son las brújulas, la industrialización, y ahora pues estamos en un momento también de transformación donde ahora las tecnologías están alcanzando todos los rincones de la sociedad. Pues creo que esto nos hace vivir una incertidumbre, esta incertidumbre de que ya no asumimos los roles que teníamos antes. Ahora todos podemos crear un rol en esta nueva sociedad, de la información. Podemos ser lo que queramos, y entonces esto nos crea una incertidumbre porque ya no sabemos ahora sí quién es quién. Por los medios de difusión, pues nos dicen una cosa, y luego en los medios de redes sociales encontramos otra información, y estamos en una incertidumbre. Pero si todos construimos y colaboramos, esto nos puede generar una nueva oportunidad de crear una sociedad más adaptada al cambio que estamos viviendo. Pues yo asumo en este proyecto la dialéctica, ya que es el resumen pues de dos planteamientos, lo que sería la tesis, la antítesis, y ya se crea la síntesis. Esto dentro de una complejidad, ya que pues cada parte que analicemos forma parte de un todo. Así profundicemos mucho, es solamente una partecita de toda esta complejidad que estamos manejando también en el enfoque. Es solo un pedacito, y pues hay que examinarlo. El enfoque transdisciplinario, aquí escogí estos dibujos, estas imágenes, porque me parece muy interesante cómo se van formando los niveles de organización, empezando del átomo, las moléculas, los órganos celulares, luego los organismos, las comunidades, ecosistemas, y así la biosfera, y el bioma, perdón, y la biosfera nos muestra un poco la complejidad en la que vivimos. No es nada más un sistema, sino que todo forma parte de todo, y pues así lo tenemos que analizar, como esta complejidad, no enfocarnos solamente en un área porque descuidamos las demás. Con esto pues entramos también en mi ramo, que son las matemáticas, y también no son solamente números, sino que también en la naturaleza, y podemos encontrar otro tipo de matemáticas aparte de las euclidianas, como son las matemáticas complejas o de fractales, donde podemos encontrar fenómenos interesantes y que se repiten. Y pues por este lado va mi presentación. Yo creo que hasta ahí lo dejaría para pues en las posteriores rondas poder avanzar un poquito más. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con Ignacio Hernández. Sí, buena tarde. Buena tarde, doctora Manuela y Buenas compañeros. tardes. Desafortunadamente, ahorita estoy desde las 9 de la mañana tratando de documentarme ahorita con los demás compañeros en las mesas de reflexión, y hasta ahorita, desafortunadamente, mi dispositivo me está jugando las malas de que no detecta ninguna cámara. Pensé que a lo mejor me habían desactivado ahorita en esta plataforma. Entonces, pero miren, entonces me presento, no sé si pueda por lo menos compartir tantito, empezar a compartir mis inquietudes, doctora. Claro que sí, adelante. Cuando me permita, entonces voy a salirme momentáneamente de la reunión para reiniciar el dispositivo y a ver si ya me detecta la cámara, porque ya la probé en Meet y estaba todo bien. Entonces, permítame, por favor. Ok, entonces continuamos y ahorita se integra. No, le repito, entonces voy a continuar, doctora. Repito, mi nombre es Ignacio Hernández, sí, soy médico, entonces ahora ya empecé gracias al doctorado, estoy comprendiendo que soy médico, ya llamo yo en formación permanente, para diferenciar de mis colegas que llamamos comúnmente estudiantes, y pues yo le estoy llamando colegas médicos en formación inicial.
Mi inquietud nació precisamente porque con el modelo Medaproc que conocí por allá en el 2015, que implementó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos le llamaban Medaproc, pero en realidad se están refiriendo al modelo educativo basado en actividades profesionales confiables. A partir de ahí, entonces, me llamó mucho la atención porque yo empecé como formador inicial en 1975 en la UNAM, y en su momento, cuando esta inquietud la empezaba yo a practicar con mis compañeros médicos en formación inicial, pues me decían que divagaba mucho. Entonces, ahora en el doctorado comprendí que está bien justificado que no sigamos abordando las asignaturas en el área de la medicina humana de manera aislada. Entonces, yo soy formador de médicos en el área de la anatomía, compañeros. Entonces, ubico la anatomía no como una ciencia aislada, como en el plan de estudios se menciona que hay que ubicarla de manera horizontal, cómo se proyecta de manera horizontal, de manera vertical, y pues un acercamiento a esto es las disciplinas que le llaman transversales. Son aún así, entonces dije, no, es que sí está bien hablar de este enfoque transdisciplinar, y así le denominé las prácticas de disección, porque reitero, mi quehacer en la formación de médicos es en la anatomía, pero en el anfiteatro. Entonces, allí estamos disecando cuerpos humanos. Pero tradicionalmente a esto le llamamos a la fase práctica de las asignaturas básicas. Y entonces mi convicción es, no solamente es para confirmar el conocimiento teórico, a lo mejor hasta para cambiarlo, no, sino que el anfiteatro se tiene que constituir también como un sitio en donde se pueden realizar actividades profesionales confiables, que no solamente disequemos cuerpos humanos con fines de corroborar la teoría, sino que también ahí estamos generando conocimiento, porque al hacerlo nos encontramos con muchísimas variantes anatómicas que afortunadamente ya se están describiendo. Razón por la cual entonces retomé este enfoque de actividades profesionales confiables, y es lo que les quiero compartir entonces en un momento. Espero que por favor me permita, doctora Manuela, entonces salirme tantito de la reunión y reiniciar el dispositivo, y espero que ya no tengan ningún problema para seguir interaccionando con mis compañeros y con usted misma. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy entonces atento. Lo hago entonces en un momento. Gracias. Muy bien. Pues continuamos con Olimpia Adriana Fajardo, que ya está proyectándonos. Buenas. Sí, yo pertenezco a un cuerpo académico de la Normal Superior que se llama Ambientes de Aprendizaje. En 2018 a 2020, 2 ciclos escolares, realizamos una investigación. No les voy a platicar hoy de esa investigación. Bueno, en esta primera parte les platicaré. Lo que les quiero proponer, presentar ahora, es la propuesta didáctica titulada Modelo Poderse. Y les comparto que en 2018 a 2020 realizamos una investigación de carácter cualitativo bajo la mirada de la investigación-acción, y en específico con John Elliott, en donde nos propusimos una búsqueda continua de información para analizar las experiencias que se realizan y construir conocimientos. Basados con este método de investigación, realizamos un diagnóstico. Este diagnóstico
fue de carácter participativo, en donde integramos estudiantes de la licenciatura en educación secundaria de tercer grado, de la especialidad de inglés y de matemáticas. A partir de esto se utilizaron algunas técnicas, tales como jerarquización de problemas, impacto costo, voto ponderado y la técnica llamada 5x2x5. Y esto lo aplicamos para identificar cuáles problemas impiden mejorar mi aprendizaje como alumno de la Escuela Normal Superior de Michoacán. Con esa pregunta detonadora se enlistaron todos los problemas y cuando tuvimos todos los problemas los agrupamos en dos categorías. La primera categoría es las competencias didácticas y el segundo es el aprendizaje colaborativo. Como mi cuerpo académico trabaja los ambientes de aprendizaje, con estos elementos y con estas dos categorías empezamos a trabajar cómo crear o cómo construir un ambiente de aprendizaje. Bueno. Ya la siguiente parte es mostrarles cómo es el ambiente de aprendizaje a partir del modelo Poderse. Ok. Continuamos con las estrategias neurocientíficas para potenciar el pensamiento matemático, a cargo de Rocío Magdalena. Hola, buenas tardes a todos. Al igual que algunos de mis compañeros que ya me antecedieron, yo les voy a básicamente contar mis intenciones en este proceso de investigación que estoy iniciando. Curso el primer semestre de la maestría en educación transdisciplinaria para la educación obligatoria. Y pues yo parto de identificar la necesidad de generar nuevas prácticas, nuevas estrategias en mi quehacer docente. Soy docente de matemáticas y desde que yo escuché la palabra neurociencia, esta área del conocimiento, pues me fascinó y me embelesó, sobre todo por los aportes de los últimos años que hace al campo pedagógico con todos estos conocimientos neuronales del aprendizaje, de la memoria, de los sentimientos, etcétera, donde se nos reconoce pues como seres frágiles ante determinados estímulos. Pues yo pretendo generar estas estrategias a partir de la neurociencia, pues con el único objetivo de generar procesos de enseñanza y aprendizaje más exitosos, que tengan mayor impacto en la formación de mis estudiantes. Yo trabajo en educación secundaria aquí en la ciudad de Morelia y pues la intención es potenciar el pensamiento matemático, entendiendo el pensamiento matemático como esta forma de razonar, de resolver problemas de diversos contextos, de la vida diaria, de otras ciencias y de la matemática en sí. Todos sabemos que el pensamiento matemático pues es de naturaleza lógica, analítica y cuantitativa, más sin embargo también implica habilidades no convencionales, implica el pensar fuera de la caja, el hacer uso de este razonamiento divergente, novedoso y creativo ante pues el cambio constante de la sociedad en la que estamos viviendo, que requiere personas que no solamente piensen lógicamente, sino que también pues sean capaces de encontrar soluciones novedosas ante los problemas desconocidos que estamos enfrentando. Yo planteo a la formación de un sujeto autorregulado, entendiendo pues este sujeto autorregulado como capaz de autoconocerse, de crear conciencias en el propio pensamiento, en el tener capacidad de generar estrategias personales
y autorregular su motivación y autorregular su emoción. Y en las conferencias anteriores, en los círculos anteriores, escuchaba cómo pues esto también implica nuestra propia transformación, ya que si esta es mi intención, no significa que pues yo sea ya del todo un sujeto autorregulado, ¿verdad? También implica procesos de transformación propia. Y pues es lo poco que les cuento hasta ahorita, ya espero profundizar un poquito más adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Ulises Said Landín. Sí, buenas tardes a todos. Voy a compartir. Bien, mi trabajo tiene que ver sobre la formación de formadores y está enfocado en dos sentidos. Primero, saber qué es lo que necesita, cuáles son las características, las habilidades, las competencias que requiere un formador en la actualidad. Y la segunda es cómo construyes ese formador, cómo formas a ese profesor bajo las características necesarias ahorita. Creo que todos hemos escuchado en este congreso la palabra transdisciplinariedad. Aquí la situación es que la mayoría de personas habla de la transdisciplina y te explica qué es, de hecho hasta la define, pero es bien complejo encontrar procesos de formación transdisciplinarios. Es decir, ¿cómo se forma a alguien de manera transdisciplinaria? Realmente no es algo muy simple. Y bueno, escucho que hay muchas personas que están estudiando el doctorado. Yo también lo estoy estudiando y esta investigación pues ya está en las últimas, en sus últimas fases. Bien, lo primero que quiero mencionar es que este tipo de investigaciones no están basadas en un marco teórico específico. De hecho, aquí las teorías y las experiencias se subordinan a las reflexiones epistemológicas. Es decir, si trabajas bajo la luz de un solo paradigma o de un solo modelo teórico, pues te tienes que mantener bajo el encuadre de ese modelo teórico. Es muy complicado salirte. De hecho, Korzybski me parece que se llama, nos decía que el mapa no es el territorio, en el sentido de explicar que los modelos nunca van a llegar a ser la realidad como tal. Siempre hay grados de incertidumbre y variables que no pueden ser cambiadas. Por lo tanto, bajo esta perspectiva, nosotros hemos considerado diferentes metodologías, diferentes teorías, diferentes experiencias, como lo son STEAM, el aprendizaje colaborativo, sistemas modulares, el aprendizaje basado en problemas, el basado en proyectos, la aula invertida, design thinking, ACODESA, que es el aprendizaje colaborativo, debate científico y autorreflexión. También hemos analizado modelos de conocimiento como el PCK, que es el conocimiento pedagógico del contenido de Schulman, o el TIPAC, que se está tomando de moda últimamente sobre el conocimiento tecnológico y la relación pues con el contenido y con lo pedagógico de Mishra y Kohler, y teorías pues constructivistas, socioculturales, socioepistemológicas, fenomenológicas y filosóficas. Queremos expresar que en este momento hay una corriente fuerte para trabajar de manera interdisciplinaria en el mundo. Por ejemplo, STEM. STEM es un proyecto, es un modelo que se está trabajando en diferentes países. De hecho, me enteré hace poco que en Australia ya hay carreras STEM, es decir, se está modificando, se está rediseñando, como lo dice el espacio de trabajo de este círculo de reflexión. Se están rediseñando los espacios curriculares, se están cambiando esta visión disciplinar, esta visión de especialización en las carreras, y se está tratando de visualizar todo este asunto, pero de una manera más conjunta, ¿no? Bien, entonces, la idea de esta ponencia es presentarles una nueva metodología que le denomino ACT, que es el aprendizaje colaborativo transdisciplinario. Pero para presentar esta metodología nueva, primero, pues, ¿quién es el formador socioconstructivo del que hablo yo? Es un formador
que es colaborativo, que es innovador, que es transdisciplinario. Es decir, tiene una actitud transdisciplinaria. Por lo tanto, pues es tecnológico, es creativo, es articulador, es crítico, es autorreflexivo y entiende el conocimiento o el saber como el conocimiento en acción o en uso. Es decir, ocupa saber y pone en acción ese conocimiento. Sería parte de las metodologías activas, por así decirlo. Hablando entonces de cómo pienso construir o cómo se piensa construir ese formador, estamos hablando de una estrategia transdisciplinaria. Esta estrategia debe ser dinámica, debe evolucionar con el movimiento de la realidad, reconociendo la complejidad de las sociedades, permitiendo la reconstrucción y la transformación del presente. En esta estrategia estamos considerando pues diferentes medios tecnológicos, medios físicos tradicionales. Estamos considerando contenidos vinculados, articulados y que surjan de la realidad. Es decir, estamos hablando de un aprendizaje situado en la realidad. Estamos hablando de competencias transdisciplinarias que vayan más allá de las competencias específicas, las generales o genéricas, que se vinculen, es decir, que estén vinculadas y que vayan a transformar al sujeto como tal. Ambientes de aprendizaje híbridos, la metodología ACT, que es el aprendizaje colaborativo transdisciplinario, y una evaluación, pero una evaluación en un sentido de transformación, no de medición. Estamos tratando de que sea, que retroalimente, que sea retroactiva esta evaluación para ir modificando, es decir, no estamos dando recetas, no estamos diciendo que esta es la manera de formar a un sujeto en todos los lugares del planeta. No es así. Tenemos que entender, contextualizar, ser dinámicos y además que evolucione. Y hasta aquí dejaría la presentación. En la siguiente parte presentar la metodología ACT. Muchas gracias. Muy bien. Pues continuamos con Lisette Castañeda González. Lisette, ¿está? Oh, bueno, perdón, ¿ya se incorpora el doctor Ignacio? Estoy aquí. Muy bien, lo escuchamos, doctor. Muchas gracias. Sí, les comentaba, entonces esta inquietud nace por allá en la UNAM, nació en la UNAM, pero yo lo inicié cuando era formador de médicos de manera novata, de manera inicial, y entonces en el 2017, que es cuando me vine aquí a Michoacán a hacer el doctorado aquí en la Escuela Normal Superior de Michoacán, entonces fui acogido por la Universidad Vasco de Quiroga, en donde continué entonces haciendo esto que de manera informal, pues estaba yo tratando de integrar el mayor número de asignaturas. El problema es que si se han fijado ahorita en el círculo de reflexión anterior, también se habló del problema de cómo a través de los planes y los programas de estudio, concretamente los planes, pues con el fin de sistematizar el conocimiento, desintegra el conocimiento en asignaturas, áreas de conocimiento, campos de conocimiento, disciplinas, como se le quiera llamar, pero dice uno, ¿y quién se va a encargar de integrarlos? Es el caso de la medicina. El plan de estudios, por ejemplo, ha estado oscilando en la década de los 70, pues a nosotros nos llegó la llamada objetivitis. En medicina utilizamos itis como signo de una inflamación, de una enfermedad. Entonces así le llamamos como un vicio, ¿no? La objetivitis. En medicina, allá en la UNAM, en el 2010 se cambia al plan de estudios mixto, en el cual se empieza a cambiar los objetivos por competencias. Aquí en la Universidad Vasco de Quiroga fue en el 2016 cuando se cambian, aquí sea definitivo, los objetivos a competencias. Y dice uno, ¿y qué es eso? ¿Cuál es el propósito de todo eso? La integración. Entonces, es un intento de integración, pero veo que no basta. Entonces fue cuando nace esta idea de aplicación de lo que en Facultad de Medicina del UNAM retomaron ellos como MEDAPROC, que es el acrónimo de Modelo Educativo Basado en Actividades Profesionales Confiables.
Entonces, aquí sí se me está ahorita ya permitiendo en la UBAC convertir esto de prácticas de disección en cadáveres de humanos en actividades profesionales confiables. Entonces, para mí es una tercera oportunidad de integrar conocimientos, pero ahora de manera transdisciplinar, que ya no se siga calificando o percibiendo, porque esa es la educación tradicional, de que se divaga demasiado. O sea, el propósito es saber por qué si el tema es anatomía, ¿por qué te metes en fisiología, en farmacología, en bioquímica, etcétera? Entonces, eso es lo que en la UNAM en algún momento se llamó transgredir las fronteras de las disciplinas. Bueno, llámenle como le llamen, pero nosotros aquí ahorita sí estamos haciendo esto de utilizar las prácticas de disección, pero concebidas como actividades profesionales confiables. Y el propósito de esto es compartir un ejemplo. Y bueno, ya que me están viendo, ahora sí, gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, lo que yo les quería compartir es como ejemplo aquí en el cuello. Fíjense, en el caso, yo mencioné ahorita planes y programas. Los planes desintegran el conocimiento en áreas de conocimiento, mejor conocidas como asignaturas, ciencias, disciplinas, etcétera. El programa de estudios, en este caso la anatomía, fragmenta el conocimiento anatómico en unidades de aprendizaje. Y en cada unidad de aprendizaje lo fragmentamos en temas. Y la pregunta, ¿quién le va a ayudar al estudiante? Que yo ya no le llamo estudiante, tampoco le quiero llamar alumno, porque eso de alumno, el que carece de luz, pues también como que suena hasta nocivo desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces simplemente ya les llamo colegas médicos en formación inicial versus, así me presento con ellos, médico en formación permanente, como dice la UNESCO, pues de manera vitalicia, ¿no? Hasta que Dios me recoja. Esa es la finalidad. Entonces, luego fíjese, todavía, bueno, compañeros, ¿no? El tema, a ver, vámonos, en anatomía, fragmentamos el estudio del cuerpo humano en partes. Otra vez, aplicando teoría general de sistemas. Vamos a sistematizar. ¿Y cómo lo hacemos? En la fase teórica, los profesores, que también ahí es otro detalle, necesitamos formar equipos de formadores, no un equipo formador o un formador equipo, perdón. Necesitamos formar equipos de formadores. En el caso de anatomía, profesores que se dedican nada más a enseñar la teoría, profesores que solamente se dedican a enseñar la práctica. O sea, tradicionalmente a las ciencias básicas en medicina, así se le dividen, ciencias básicas, ciencias aplicadas. Y lo aplicado para nosotros es la clínica. En Facultad de Medicina de la UNAM se viene trabajando ya desde el 2010 con departamentos de integración básico-clínica y clínico-básica y clínicas entre sí. Entonces ya es un intento de integración. Entonces, bueno, ¿y por qué no hacerlo de nosotros así como formadores? Entonces, otra vez vamos entonces a tratar de integrar. Y en la teoría de la anatomía, los compañeros de teoría fragmentan al cuerpo humano en partes que le llaman sistemas. Un servidor que me han tenido la confianza en el anfiteatro para estudiar las partes del cuerpo humano mediante segmentos. Y ahorita, como me están viendo, nosotros dividimos al cuerpo humano en 3 segmentos. El segmento que me estoy señalando ahorita, que es cabeza-cuello. Al segmento cabeza-cuello lo dividimos en el subsegmento cabeza y en el subsegmento cuello. Entonces, el subsegmento, que es lo que me están viendo, nada más por eso quiero aprovechar, el subsegmento cabeza lo dividimos en cráneo y cara, que para los rusos es neurocráneo y viscerocráneo. Eso no nos interesa ahorita. Pero vámonos al cuello. Entonces, en el cuello, aquí ¿qué encontramos? Pues obviamente planos topográficos como son la piel, el tejido graso subcutáneo, tenemos músculos que tenemos allí, y un poquito profundo a músculos, tenemos una glándula, que a mí me tocó verlo aquí en Michoacán. Yo estoy en Álvaro Obregón, en Michoacán. Entonces, había mucho bocio. Estoy hablando de hace algunas décadas. ¿Debido a qué? Pues a la falta de sodio en la sal.
Entonces, porque, de yodo, perdón, en la sal, porque el yodo es necesario para que esta glándula produzca sus sustancias que llamamos hormonas tiroideas. Okay. Entonces, ¿cómo sistematizar, cómo abordar esto? Entonces decimos, bueno, vamos a estudiar a la glándula tiroides. Muy bien, pero ¿para qué estudiarla? ¿Qué problemas tenemos de salud en este caso? Y entonces estamos tratando de vincular lo básico con lo clínico. Problema cotidiano, bocio. ¿Cómo se manifiesta esto? Un crecimiento anormal en esta parte del cuello. Vamos a ponerle nombres. Subsegmento cuello, triángulo anterior, región infrayoidea. Así la vamos sistematizando. Doctor, y entonces es como lo queremos hacer. Le pediría de favor, porque todavía falta otra ponencia, en la segunda parte nos haga favor de ampliar y de relacionar un poquito más su trabajo con lo que haya usted alcanzado a escuchar de los anteriores conferencistas. Por favor. Muy bien. Perdón. Gracias. Y bueno, pues vamos a finalizar esta primera ronda con Itsuri Galindo González, también de la Escuela Normal Superior de Michoacán. Y bueno, pues con su trabajo, taller transdisciplinario para el desarrollo de un sujeto emocional. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, soy Itsuri Galindo González, soy estudiante del tercer semestre de la maestría y estamos tratando de formar un sujeto emocional dado a todo lo que ocurrió durante esta pandemia. Yo soy docente de secundaria, entonces me di cuenta que durante las pérdidas que tuvieron mis estudiantes en esta pandemia, sí hay una asignatura en el plan de estudios que nos habla sobre la educación socioemocional, pero como tal no hay un plan dirigido. Entonces, mi investigación es dialéctico-transdisciplinaria por el enfoque de la maestría. Me he enfocado a desarrollar un taller donde se forme un sujeto emocional. Como introducción es el contexto, más adelante, como es una investigación en proceso, me gustaría partirla para más adelante poder mostrar lo que viene siendo la metodología y cómo se está planeando el taller. Lamentablemente todavía no se lleva a cabo, pero cómo se está planeando el taller y cómo se va a hacer un diagnóstico de reconstrucción para poder realizar, poder más que nada investigar si los rasgos del sujeto que planteé con la visión de futuro, con la lectura de realidad, realmente van a ser necesarios para mi instrumento o mi investigación. Por el momento lo dejo hasta aquí. Ok, muchas gracias. Bueno, pues tomando nota de esta primera ronda, los puntos de coincidencia, todos muy interesantes. Encontramos puntos en común, que sería la incertidumbre, como primer punto de inicio, la pandemia, que vino a trastocar la manera de trabajar, de buscar esta manera de realizar esfuerzos institucionales, donde vemos que esta nueva uso de la tecnología, que por ahí preguntaban si ya lo sabíamos, si ya conocíamos, pero no se empleaba de una manera tan activa. Entonces, bueno, también otro aspecto que engloba son las emociones y cómo muchas veces están fragmentadas, aisladas, no se consideran. Y bueno, este punto de la investigación emergente que nos lleva a una mirada más plural, donde la propuesta nos habla de que no debe de haber una fragmentación en esta manera de trabajar en el aula. Y bueno, pues hasta ahí fueron los puntos en común que yo pude observar de los trabajos que ustedes nos están haciendo favor para pues ver cómo esta realidad nos ha trastocado.
cómo este cambio en la práctica busca mayor curiosidad, mayor humanismo y rediseño de esos espacios de aprendizaje. Muy bien, pues ahora vamos a la segunda parte. Nuevamente le pediría a Aida, América, con la curiosidad, ¿cómo la vincula con todos estos aspectos tan interesantes, tan reales, tan presentes y que pues ahora sí que en esta nueva normalidad pues nos abre puertas, nos abre espacios y bueno, pues adelante, Aida. Muchas gracias. Sí, voy a presentar la diapositiva. Esta última que nos permitió, bueno, quizá rápidamente podría presentarles cuáles fueron los resultados que vimos en la investigación, en el diagnóstico. Por ejemplo, tú ya comentabas, uno de los puntos, me causa incertidumbre probar experiencias nuevas en cualquier ámbito de la vida. Ahí podemos encontrar nosotros un espacio de una dimensión de la curiosidad, el deseo de saber y la necesidad de explorar situaciones nuevas. Otro de los puntos era, si identifico errores en cualquier situación de aprendizaje, me quedo callado y no expreso mi forma de pensar. Eso también nos invita a cambiar esta condición y trabajar desde el espacio de la tolerancia al estrés, por ejemplo, que nos motiva también a tener curiosidad. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? La curiosidad es necesaria porque es la base del desarrollo del talento. Nos sirve para encontrar respuestas diversas, creativas, originales, innovadoras. Y es preciso que nos planteemos siempre las preguntas adecuadas. Nos estamos invitando a no tener un espacio áulico de respuestas, sino un espacio áulico de preguntas. Cada día los estudiantes deberán salir un poco con la curiosidad y con esa incertidumbre y esa curiosidad epistémica que nosotros llamamos, que nos invita a generar conocimiento. La curiosidad entendida como una actitud, no como un impulso momentáneo, sino a lo mejor podríamos decir como un hábito, ¿verdad? Tendríamos entonces un espacio, como lo decíamos acá, que tenga que ver, que sea capaz de propiciar la imaginación, que nos invite a indagar, que tenga mayor cantidad de actividades novedosas, ¿verdad? Que susciten problemáticas y que nos ayuden a favorecer nuestros procesos cognitivos y, por supuesto, pensamiento abstracto. Ok, muchas gracias. Pues sí, ahora sí que esperemos que aquí sí la curiosidad no mate al gato. No. Y no le dé vida a sus vidas. Exacto, exacto. Es por eso que vive 7 vidas. Por curioso. Muy bien, muchas gracias. Me parece que... Doctora Cecilia, perdón. Cecilia, sí, mi nombre es Cecilia. Sí, para Cecilia. Los que estamos, compañeros. Bien, como yo les estaba diciendo, bueno, me permiten compartir para pasar rápidamente y poder explicar algunas de lo que ya habíamos dicho, ¿no? También brevemente. Les decía que nuestra universidad, la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, Ecuador, somos profesores de la universidad, de la Facultad de Filosofía, y esta ponencia o esta colaboración, una reflexión en este círculo, articuló estos rediseños de los espacios de aprendizaje como un nuevo enfoque a los derechos de la educación superior. Hemos hecho esa vinculación, esa integración entre los espacios de aprendizaje y la
el enfoque a los derechos de la educación superior, que incluso en la siguiente diapositiva, en la siguiente lámina, perdón, está citado en el Consejo de Educación Superior, nuestro órgano rector de la política educativa. Está citado como, a partir de los principios constitucionales y legales, como universalidad, igualdad, no discriminación, cobijados por el importante sustrato de la diversidad para el pleno ejercicio de los derechos. Esto es lo que nos motivó a nosotros para preguntarnos por qué la necesidad de rediseñar los espacios de aprendizaje constituye uno de los desafíos de la educación superior y que está presente en este 10º Congreso de RIAICES. En esa medida hablamos del contexto y vuelvo a aludir a la curiosidad que planteaba Aida, porque realmente las búsquedas de las soluciones creativas vienen a partir de los problemas contextuales en la vida real. También ya Ulises planteó en este modelo ACT aquello de lo contextual y lo integrador. Y estas interrogantes que plantean el desafío tienen que ver cómo en el corto, mediano y largo plazo las instituciones de educación superior cambiaron radicalmente la forma de trabajar con sus estudiantes, con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Lo presencial, como hemos visto, y ha sido una sintonía alrededor de este tema, migró a la virtualidad y a la hibridez. Pero de la misma forma que tuvimos toda esa angustia de ese paso en tan poco tiempo, coincido con Elizabeth Lisset, que habló de que hubo situaciones positivas que nos dejó la pandemia. Eso tenemos que reconocerlo, no solamente aquellas cosas que se lograron, sino esas situaciones positivas que hay que aprovecharlas. Pero persiste, por supuesto, la pregunta, sobre todo en nuestro país, ¿qué ha pasado con esos niños, jóvenes y adultos que solo pudieron seguir sus clases, en el mejor de los casos, solamente a través de los servicios de la telefonía celular, por ejemplo, o a veces no? Fue dramático en ciertas zonas nuestras, sobre todo en ciertas zonas semirurales, por estos motivos comunicativos muy limitados. En el retorno a la posible presencialidad, nosotros tenemos ya 2 semestres de educación virtual, 2 años, el 21 y este 22, el 20 y el 21, el 22 ya se integrará ciertos aspectos de determinadas carreras se integrarán a lo presencial, pero definitivamente hay todo un estudio y esta indagación nos lleva a fortalecer ese estudio de que hay necesidad de la hibridez, hay necesidad. Hemos encontrado la fortaleza que la hibridez nos puede dar. Pero claro, ahora bien, ¿pero cómo salimos de la crisis? ¿Cómo llegamos de esta crisis sanitaria para asumir esa normalidad de la que hemos estado mencionando, ¿no? Yo les decía que el sistema educativo está dispuesto, creo yo, está dispuesto de todo lo que se ha conversado, está dispuesto, quiere hacerlo, quiere asumir esa tarea con la seriedad y la responsabilidad que debe hacerla, pero ¿cómo? No se trata solamente de querer, sino que desde nuestras individualidades se necesita generar pensamiento colectivo. Y aquí también coincido con Ulises, cuando se plantea, y otros compañeros más que lo han mencionado, cuando se plantea esta necesidad de ver qué es lo que las instituciones de educación superior precisan en este momento, creo que el pensamiento colectivo, este tipo de reuniones, por ejemplo, este tipo de estar en estos coloquios, pueden proponer acciones conjuntas, se pueden proponer acciones conjuntas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Sin duda alguna, aquí entra adaptarnos, transformarnos y prepararnos. Entonces, adaptarnos a la idea de que todo se modificó, o sea, ya no es lo mismo, todo se aceleró, todo cambió y seguirá cambiando. Y transformarnos para poder ser, digamos, plantear estas nuevas lógicas y prepararnos de estas nuevas lógicas y los formatos. ¿Cómo la crisis apuesta por una universidad nueva? Yo no creo que el planteamiento vaya por allí, la respuesta vaya por allí. La respuesta no es una universidad nueva. No se trata de uno o muchos proyectos nuevos, ni de uno o muchas iniciativas nuevas, ni de una o muchas iniciativas nuevas.
se trata con seguridad de gestar cambios desde un modelo con el que se puede enfrentar y responder cada reto, ¿no? Me parece que Ulises planteó con muchísima claridad esto, ¿no? Una dinámica de renovación profundamente académica y humana. Profundamente académica y humana. Bien, los tiempos son otros, dijimos en la anterior intervención, y voy a ser rápida también aquí. La noción de espacio físico, ostensiblemente, como lo dije antes, cambió. Ya no es el espacio físico, ya no puede ser los lugares donde enseñamos y aprendemos. Varió aquello, ¿no? ¿Dónde está puesta la mira? En las interacciones de los actores educativos. Esas son las que se deben concretar, o que deben concretar los nuevos objetivos de formación, propuestos, por supuesto, a nivel social, pero a través de un método y de motivaciones, mucho más allá de los contenidos, conducidos por el profesor, por supuesto, y obtener logros de aprendizaje que se construyen a partir de configuraciones subjetivas, por supuesto. Hemos hablado de la emoción, de los sentimientos, hemos hablado de lo convivial, hemos hablado se han escuchado en estas intervenciones de los compañeros. Todo relacionado más allá del sujeto individual, como con los procesos de la subjetividad social que intervienen en este complejo proceso de aprendizaje, en el que, por supuesto, dependen las instituciones educativas. Pero definitivamente son los diálogos, la forma de comunicación por excelencia. Hay una cita que yo quiero decirla porque quiero relacionarla, de Medina en el 2011 y Ferreiro en el 2012. Son las interacciones, se decía en ese momento, las interacciones quienes constituyen la red de intereses, voluntades y recursos como momentos de participación del estudiante, mediante alternancias con la secuencia de actividades que realiza en su estudio, y son las que marcan su aprendizaje y su crecimiento personal. Cuando seguimos y vemos qué sucedió luego del 2020, luego de ese famoso marzo del 2020, ¿qué sucedió? ¿Cómo se intentaron rediseñar los aprendizajes? Variaron, como hemos dicho, los espacios de aprendizaje. Y esta migración abrupta de lo presencial a lo virtual y sus nuevas conceptualizaciones nos llevaron a ubicar a docentes y estudiantes a la valoración permanente de estos espacios de aprendizaje. También escuchaba esta formación de formadores. Hemos sido formadores, somos formadores, pero hemos tenido que asumir la formación de nosotros formadores. Estos espacios, esta valoración permanente de los espacios de aprendizaje, más efectivo y que permitan esta famosa interacción total entre profesores, estudiantes, donde el contexto es definitivo. Nosotros entramos a la casa de nuestros estudiantes, entramos al sonido de sus mascotas, entramos a lo que dice la abuela, a lo que dice la tía, entramos a ello. Es primera vez que nos pasa esta situación. Entramos allí y nos dimos cuenta de muchísimas cosas, incluso de las desesperanzas. De tal manera que estos escenarios que debemos plantear y proponer resulten más útiles, es que nos han permitido conocer a los estudiantes, para que permitan a estos estudiantes la apropiación de las competencias profesionales. Y aquí voy a otra cita del doctor Medina del 2011, sobre estas competencias profesionales, y que lo hablaba también el profesor de medicina. Estas competencias profesionales que se sostienen en que el modelo de formación que trabajamos, dice el doctor Medina, ha de superar el dominio de la competencia y contiene las claves para comprender la lógica de las competencias docentes. Y aquí me remito nuevamente a los contextos, a cómo todo esto tiene que estar absolutamente integrado para que la competencia que estamos armando al formador de formaciones, perdón, a la formación de formadores, estas competencias que estamos logrando de ellos respondan a una lógica que tiene que ver con los contextos de los estudiantes, con sus necesidades, sus reales necesidades. Bien, esta cita que acabo yo de mencionar del doctor Medina es una cita absolutamente indispensable para entender los espacios de aprendizaje. Es decir, estos espacios de aprendizaje que un docente ha vivido y que va a seguir experimentando
no solamente asumirán competencias específicas, que también lo estaba diciendo Ulises, sino que se tendrá en cuenta desde su naturaleza indagadora, investigadora, su naturaleza de estar siempre permanentemente revisando qué es lo que estamos haciendo, las experiencias profesionales, las comunidades de aprendizaje, las mediaciones, la oportunidad, la eficacia, pero sobre todo, como he dicho yo, el contexto. Es decir, que luego de marzo del 2020, los ambientes de aprendizaje en un proceso educativo virtual no han sido solamente interactivos, comunicativos y muy conviviales, sino fundamentalmente contextuales, pero desde la diversidad de los estudiantes. El contexto mirado desde la diversidad de los estudiantes. Allí yo tengo una gráfica que es de nuestra universidad. Cuando al inicio nosotros preocupados, ¿qué está haciendo el profesor? ¿Qué está haciendo? Vamos a mirar qué está haciendo. Y efectivamente teníamos un programa donde nos decía el profesor está haciendo esto, tanto de uso del Microsoft, tanto de la tarea, tanto el cuestionario. Pero nos dimos cuenta que no era aquello lo que necesitábamos. Nosotros teníamos que saber si esos recursos y esas actividades que el estudiante, que el profesor estaba haciendo, correspondían a partir del contexto de los estudiantes en su relación con el mundo de las interacciones. De eso es lo que se trata la indagación. Aquí le pido perdónenme que me he tomado mi tiempo. Mi compañero Efraín pueda hablar no solamente del proceso metodológico, sino de ese modelo de investigación, que aplicamos. Por favor, adelante. Muchas gracias, Cecilia. Sí, entonces nosotros, este modelo de investigación, como se puede visualizar, tuvo dos... perdón, Efraín, tal vez la lámina anterior le es necesaria. Sí, muchas gracias. Sí, dos instancias en el cual se tomó, muy amable, se tomó a la misma muestra, ¿no? Sobre la base de la población de 12.000 estudiantes y 800 profesores, sí, participaron cerca de 1.100 estudiantes y cerca de 500 profesores. ¿Qué le preguntamos a estos dos grupos objetivos? Les consultamos tanto al inicio del semestre como al final del semestre cuál era la percepción que tenían sobre la forma, las habilidades que tenían los docentes para manejar las clases online. Tengamos presentes que era un contexto pues bastante, digamos, novedoso, ¿no? Para todos, que nos tocó sobre la marcha adaptarnos y nosotros necesitábamos como universidad medir el impacto sí que estaban teniendo estos grandes esfuerzos en cuanto a la formación docente para el manejo de los TICs y de los recursos tecnológicos. Entonces, ¿qué se hizo? Se crearon cuestionarios, encuestas, en formato de escala de Likert para poder indagar sobre esa percepción. Las variables que se identificaron fueron manejo de plataforma, desarrollo de clases síncronas, recursos docentes, evaluación de aprendizajes y el acompañamiento docente. Repito, antes de la intervención y después de la intervención. Es decir, antes y después de la capacitación que se le dio a los docentes para poder medir el impacto. Y encontramos algunos hallazgos bastante interesantes. ¿Sí? Por favor, la siguiente. Genial. Entonces, esta encuesta constó con cerca de 9 enunciados y se utilizó tanto para los docentes como para los estudiantes las mismas variables, de tal manera que luego pudimos establecer una correlación entre ellas y encontrar aspectos en común o diferencias entre la autopercepción que tenía el docente, pero también de la percepción que tenía el estudiante con respecto a la forma de conducir, ¿cierto? A través del manejo de recursos de nuestro docente. ¿Qué podemos identificar aquí de manera enfática? Por ejemplo, que entre el inicio del semestre y el final del semestre hubo una mejora en la valoración del estudiante, en un 11% con respecto a la calidad y manejo de los docentes de las TICs dentro de la educación online. Mientras que el profesor en la autopercepción que tenía también mejoró de manera similar en un 12,30%. ¿Sí? Sobre el desarrollo de las clases síncronas de la manera general, asimismo, hubo una mejora por parte de la percepción del estudiante en un 5% entre inicio y final del semestre y desde el punto de vista del profesor, entre la autopercepción del desarrollo de sus clases síncronas, una mejora del 9%. En resumen, hubo una mejora significativa, ¿cierto?, entre la comparación de inicio y final del semestre por parte del estudiante y por parte del profesor. De manera específica, si podemos como diferenciar ya en un nivel mucho más exploratorio, ¿cierto? Podemos entonces rescatar que todos los docentes, de manera general,
consideraron que los recursos provistos por la universidad para la educación online realmente fueron valorados, fueron funcionales. Es decir, ellos notaron y percibieron en sí mismos las mejoras que ellos tenían. Sin embargo, y creo que merece la pena destacarlo, sí hay cierta diferencia entre la percepción y valoración que tuvieron los estudiantes con respecto de la gestión del docente para la evaluación de aprendizajes. Sabemos todos que dentro del sistema educativo, la evaluación de aprendizajes es un momento clave, ¿cierto? Muy sensible, donde desde el punto de vista del estudiante, el profesor, en el manejo de herramientas en estos entornos de la educación online, tal vez no lo hizo de la manera que él esperaba. Y por eso es que hay esa diferencia, ¿cierto?, entre la percepción y autopercepción. Y asimismo, el acompañamiento docente. El estudiante percibió, a diferencia de la autopercepción que tuvo el docente de su gestión, el estudiante percibió que realmente el docente, a través de este espacio de educación online, no tuvo el debido acompañamiento que en sí él esperaba y requería. Eso un poco a manera de síntesis en cuanto al apartado metodológico. Muchas gracias, compañera Cecilia. Muchas gracias. Sí, yo en la anterior hablé de la discusión de estas tres instituciones involucradas, que no quisiera repetirlo, solamente quería yo mencionar las conclusiones, ¿no? Yo creo que fue clave en esta pregunta, cómo se sale de esta nueva crisis sanitaria para asumir la normalidad. Yo creo que como nunca, la diversidad se hizo presente. La conclusión de esta colaboración, el rediseño de los espacios de aprendizaje, el nuevo enfoque de los derechos de la educación superior, ha permitido establecer la relación entre estos espacios y los derechos de la educación superior, que concreta un compromiso por parte de los involucrados, estudiantes, docentes, institución, a través de un modo de interacción pedagógica, didáctica, emocionales, de convivencia, pero sobre todo contextuales desde la diversidad de los estudiantes. Las respuestas al cuestionario que ha mencionado el compañero y de los docentes y los estudiantes dan cuenta que las observaciones, si no son colectivas, no serán posibles o no harán posible un futuro que exigirá mucha democracia, inclusión, ciudadanía responsable y que asuma la dignidad humana. Situaciones nuevas de aprendizaje que en algunos casos, creo yo, y me gustaría lanzarle esta pregunta al doctor Medina, en algunos casos escapan a las concepciones actuales de la didáctica. Y esto efectivamente, compañeros, nos lo mostraron los estudiantes. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues queda poco tiempo, así que pues vamos a escuchar a Evelia antes de pues tratar de hacer un cierre. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues bien, atendiendo la idea de qué categorías comunes encuentro con los estudios que están realizando mis compañeros, pues yo sigo resaltando que estos espacios nos permiten no solamente darnos cuenta de lo que realizan, sino también aprender y tratar de consolidar un poco la propia investigación que nosotros estamos desarrollando. Darnos cuenta que nosotros estamos manejando algunas categorías y que esas mismas categorías las manejan ellos con otras vertientes y con otras ideas. Y eso nos ayuda a consolidar y a tratar de realizar un mejor proceso. Algo que rescato es que nosotros también estamos en un proceso de transformación propia y que estamos abiertos al cambio, y sobre todo que ya la mayoría de los que estamos aquí nos situamos no solamente ya en el cumplimiento de los contenidos o en el cumplimiento de ciertos estereotipos que antes se tenían, sino también ya nos estamos enfocando en el sujeto, en ese sujeto que es emocional, en ese sujeto que aprende y en ese sujeto que en la pandemia está teniendo, al igual que nosotros como docentes y como individuos, tuvimos distintas transformaciones. Entonces, darnos cuenta de la incertidumbre y de aprender a tomar esa incertidumbre no como un problema, sino como un proceso de transformación y de construcción, porque es eso, tenemos una nueva realidad y debemos de transformarnos y de construir nuevos saberes, de replantear
todo y son buenos estos tipos de movimientos que nos acuden y que nos permiten tener nuevos retos y visualizar diferente tipo de utopías, pero utopías, como bien lo hemos manejado, utopías posibles y plantearnos simple y sencillamente retos y esa curiosidad que bien nos menciona la maestra Ida, darnos cuenta de esas pérdidas, como nos lo menciona la compañera Itsuri, que seguimos siendo individuos y que estamos en un proceso de aprendizaje y en un proceso de estar, como lo comenta el doctor Ignacio, en una formación permanente. Sería cuanto, doctora. Gracias. Ezequiel, ¿qué nos comentas? Bueno, yo voy a ser muy breve también para darle chance a mis compañeros porque ya estamos muy apretados de tiempo. Quisiera presentarles más, comentarles más de mi presentación, pero pues ya los tiempos no nos dan. Yo lo que alcancé a rescatar de las presentaciones de mis compañeros es el cambio de una nueva educación. Todos tenemos eso en común. El cambio de una nueva educación actual es el punto de intersección en nuestros proyectos, incluir la tecnología, incluir también las condiciones del contexto en el que trabajamos y la complejidad de todo este sistema. Solamente una parte, los alumnos o sus sentimientos o el contexto en el que viven, es todo eso junto. Es difícil la transdisciplinariedad, yo creo que se requiere de un equipo para la creación de una, ya que solos es muy complejo, muy difícil que podamos aprovechar esta crisis. Si nosotros nada más cambiamos, puede que después el mismo sistema nos vuelva a cambiar a nosotros, entonces necesitamos crear un equipo que nos permita aprovechar esta crisis, compartir los conocimientos y las estrategias, publicarlas, socializarlas para que se extienda como lo hace todo video viral, ya que los docentes somos muy, casi no queremos compartir nuestros proyectos o nuestros avances, y creo que deberíamos dejar atrás esto para poder generar pues un nuevo modelo a nivel país, ¿no? Por lo menos, en lugar de ser migrantes tecnológicos, debemos adueñarnos de la tecnología y usarla pues como más beneficioso sea para cada uno de nosotros. Hasta ahí mi participación, doctora. Muchas gracias. Y bueno, sí, es una gran verdad la que mencionas, o sea, la necesidad de construir una red docente, donde todos seamos parte de, pues, un rizoma que conecta ese saber, que conecta ese aprendizaje, y bueno, donde hay cabida para el pluralismo, donde hay cabida para modelos y cambios en la práctica, que como todos han mencionado, es lo que nos permiten estos encuentros, escuchar esas voces, escuchar esos trabajos que están realizándose, y bueno, pues muy interesante y muy cierta tu participación. Muchas gracias. Doctor Ignacio. Sí, gracias, doctora. Pues sí, esta pandemia que nos vino a hacer toda una serie de cambios en nuestros modos de hacer las cosas y en el que hacer. Entonces, en el caso, por ejemplo, concreto de la Universidad Vasco de Quiroga, pues sí, a nosotros nos tuvieron que dejar de la presencialidad a partir de marzo del año pasado, del 2019. Pero en mayo, o sea, escasos meses, en marzo, abril, mayo, en 2 meses nos capacitaron, así como los veo que también a muchos compañeros, para utilizar las tecnologías de información y comunicación orientadas al aprendizaje. Entonces retomamos, pero ya fue a nivel a distancia. Entonces, de la presencialidad tuvimos que pasar a la virtualidad, y nosotros ayer terminamos la tercera semana de volver otra vez a la semipresencialidad. Y entonces, vuelvo, en el caso de la medicina, se considera que esto para nada puede ejercerse de manera remota, y sin embargo lo tuvimos que hacer. Concretamente aquí en Michoacán, pues estamos conscientes que tenemos de los más altos índices de migración a los Estados Unidos,
y allá nuestra gente no tiene ningún tipo de seguridad social, entonces tuvimos que practicar la medicina también a distancia. En el caso de la anatomía, todo es visual, pero ahora que regresaron los estudiantes, perdón, los colegas médicos en formación inicial, todos muy entusiasmados porque empezaron a tocar allí el material biológico que se tiene en el anfiteatro y sí manifestaron, ¿no? Ahora hablando de emociones, muchísima satisfacción, felicidad de estar allí tocando lo más cercano pues a lo que es una persona, porque obviamente estamos conscientes que allí lo que tenemos son restos de una persona, que también nunca pensó estar allí, ¿no? Porque también son personas, cuerpos que no se reclamaron, etcétera, ¿no? Pero sí hubo muchas emociones de parte de los estudiantes y lo manifestaron. Qué distinto, doctor, de la virtualidad con la presencialidad, porque ahora podemos olfatear, no solamente podemos ver y escuchar, ahora podemos tocar, sentir o sea, el tacto, la presión, temperatura, o sea, empezaron a manifestar las emociones. Eso obviamente sí, pues fue muy significativo para nosotros, pero no se les está obligando a todos, entonces a acudir presencialmente allá a la escuela, razón por la cual un rediseño de espacios de aprendizaje, en este caso concretamente del aula, pues estamos trabajando en ambiente mixto de aprendizaje. O sea, tenemos allí máximo 5 estudiantes, 5 colegas médicos en formación inicial, y el resto está donde ellos estén, está en sus casas, está practicando pues el aprendizaje en movimiento, el aprendizaje electrónico, y tenemos que estar implementando cosas. Entonces, ahorita estamos en ambiente mixto de aprendizaje. Esto es lo que les puedo yo compartir, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Gracias. Olimpia, te escuchamos. Sí, les platiqué hace ratito los inicios de nuestra investigación y lo que quiero llegar es a cómo rediseñamos los espacios de aprendizaje. Les platico que el propósito general de la propuesta fue promover y desarrollar la competencia didáctica y el aprendizaje colaborativo. Estas fueron las 2 categorías que emergieron del diagnóstico participativo. Y a partir de qué, pues del diseño, aplicación y evaluación de la propuesta didáctica del modelo Poderse. Tómese en cuenta que en este momento todavía no existía pandemia. A nosotros nos toca la pandemia cuando estamos utilizándolo. Y ahorita les voy a decir cómo lo pudimos trabajar. El modelo Poderse significa la P de planeación didáctica, la O de organización del ambiente áulico, la D de dominio de contenidos, la E de estrategias didácticas, la R de recursos y medios de enseñanza, la comunicación asertiva para la letra C y una evaluación integral para la letra E. Con estos 7 elementos consideramos como equipo de trabajo que podíamos desarrollar un ser humano integral partiendo de los contenidos disciplinarios de cada una de las especialidades, que en este caso era inglés y matemáticas, para que tuvieran aprendizajes conscientes, con atención plena y que permitiera desarrollar integralmente las áreas sustentadas dentro de un aprendizaje colaborativo. Bueno, los contenidos de las asignaturas fueron en base a 2 asignaturas que se trabajan en el 4º semestre, que es planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y observación y práctica docente. Esto pues lo organizamos en 18 semanas. Aquí les muestro las primeras 6 y justo aquí, hasta aquí lo dejamos porque son las únicas en donde lo pudimos aplicar. Del 10 al 14 de febrero estuvimos trabajando lo que ahí se marca y en la del 16 al 20 de marzo pues tuvimos que suspender de manera como lo teníamos pensado. Lo que más nos dio fue la parte de que los estudiantes no tuvieran sus prácticas intensivas. Ellos van una semana a práctica de observación y 3 semanas a prácticas intensivas, y nosotros ahí queríamos observar algunas situaciones. ¿Cómo lo resolvimos? ¿Cómo rediseñamos el espacio de aprendizaje? Bueno, pues aquí nos fue muy útil las planeaciones hipotéticas. Aquí la tengo como una de las estrategias que utilizamos. La resolución y planteamiento de problemas, la modelación.
Las planeaciones hipotéticas les ayudaron a ellos a dar contenidos que se puedan trabajar en la escuela secundaria y que ellos nos los plantearan a partir de la pantalla como lo habíamos hecho. Nosotros habíamos alcanzado a trabajar con ellos una estrategia que se llamó Rally Matemático y Rally de Idiomas, en donde pues, les mostramos muchas actividades. Y ellos pues lo tuvieron que transformar a planeaciones hipotéticas. En eso quedaron sus prácticas. La parte de la evaluación, bueno, pues aquí está todo cómo lo trabajamos, la evaluación. Tomamos la mirada de Elena Barbera y estuvimos trabajando algunas técnicas y instrumentos y como aquí se mencionan, y bueno, ya por cuestiones de tiempo, el trabajar cuando lo hicimos de manera presencial, pues nos dio elementos que no teníamos considerados, como la interacción que se dio. El trabajar todo esto que se parece que es cosa del pasado en espacios presenciales, esto lo hicimos en febrero de 2020, y bueno, fue lo que nos quedó, ¿no? Las fotos, los videos y todo lo que tuvimos y cómo lo tuvimos que reorganizar. Pudimos trabajar, reorganizamos los instrumentos de evaluación, reorganizamos la sistematización. Y bueno, cierro con el último párrafo donde digo los logros de aprendizaje de la competencia didáctica de manera práctica no se pudieron evidenciar en los grupos de las escuelas secundarias debido a la suspensión de prácticas por COVID-19. Sin embargo, fue rescatable que hicieran planeaciones hipotéticas y las implementaran en el salón, llámese el espacio de Meet, y la estructura de los planes de clase, pues así fue como lo resolvimos. Y bueno, con eso concluimos, así fue como pudimos rediseñar los espacios de aprendizaje con planeaciones hipotéticas y con eso cerramos nuestra investigación, la cual también está disponible en un libro que presentaron mis compañeros en este mismo evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues rápidamente, brevemente le pediría a Magdalena que nos hiciera algún comentario. A ver si nos da oportunidad de escuchar a los otros compañeros. Sí, gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, el punto de convergencia que yo encuentro en todo lo que escuché en este círculo, pues es esa preocupación evidente por encontrar respuestas. La verdad me agradó mucho escuchar que se está contemplando esta parte de la subjetividad, la emoción, los sentimientos, la curiosidad, etcétera, etcétera, en gran diversidad de investigaciones y que le estamos apostando pues a ese desarrollo global, a ese desarrollo integral. Y me alegra que se percibe una preocupación por la salud mental en sí, porque si una cosa hizo evidente esta pandemia es que como sociedad tenemos mucha falta, nos hace mucha falta la salud mental, la inteligencia emocional. Si nosotros analizamos las estadísticas de violencia, de abuso sexual y de todas estas cuestiones terribles y deplorables de la humanidad que ocurrieron durante este confinamiento, pues nos habla de una ausencia, de una carencia. Y pues la verdad que qué bueno que se está apostando a esta cuestión emocional en gran parte de las investigaciones que escuché y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ulises, te escuchamos. Sí, bueno, para finalizar, presento la metodología de la que les hablaba hace rato. Es una metodología denominada Aprendizaje Colaborativo Transdisciplinario, ACT. Algunas de las cosas importantes o ejes de esta metodología es pues, el aprendizaje colaborativo, obviamente, el principio de isomorfismo que mencionan Godino y Batanero, en el sentido de que tú enseñas como formador como te enseñaron. Es decir, como aprendiste en la escuela, en la normal o en cualquier institución formadora, así enseñas, así son los procesos. Otro elemento clave es el aula extendida, en el sentido de reconocer los saberes populares
y descentrarse del objeto de conocimiento. Normalmente nos centramos para las prácticas escolares, dentro o fuera del aula, del conocimiento o del contenido para los alumnos. Aquí la visión es al revés, en el aula extendida. Es una visión que plantea Cantoral. Esta visión es, hay que reconocer el saber de las personas, los saberes populares. Y también el papel del profesor. Nosotros lo tomamos como un formador, como un guía, no como alguien que posee todo el conocimiento. De manera rápida, nuestra primera etapa de la metodología ACT es la contextualización a partir del aprendizaje situado. Es decir, se centra en la acción del sujeto, no en el objeto de conocimiento. Y se contextualizan problemas reales. Después pasamos a un trabajo individual que tiene que ver con la construcción de las primeras representaciones. En esta parte, el sujeto trabaja de manera individual con el problema, genera representaciones espontáneas que no son las institucionales, pero que pueden resolver el problema del que se está trabajando. Posteriormente pasamos a una etapa colaborativa que le llamamos validación socioconstructiva. En esta parte ya es un trabajo en equipo, se está analizando las representaciones o la manera, las diferentes lógicas de los sujetos al trabajar de manera colaborativa. Posteriormente pasamos a la validación interdisciplinaria. En este sentido abrimos el abanico a textos, artículos, especialistas, a la misma vinculación interinstitucional de diferentes áreas de conocimiento. Se ve el problema inicial el que planteamos en la primera etapa. Cuando ya se abrió este abanico, regresamos a un trabajo de articulación ahora, una articulación transdisciplinaria, que es un trabajo también colaborativo, pero ya desde todas las perspectivas que se revisaron, todas las perspectivas de las diferentes áreas, se crean pasarelas entre ellas, y posteriormente regresamos a un trabajo o culminamos con un trabajo individual, que tiene que ver con la autorreflexión. Hadamer le llamaba incubadora de conocimiento, es decir, ¿qué tanto de todo este proceso que pasó se está quedando en el sujeto? Es necesaria una reflexión final. Esta metodología ACT que proponemos es interesante porque pasa de lo disciplinario a lo interdisciplinario y después llega a lo transdisciplinario. Lleva todo un proceso de construcción de conocimiento. Me parece importante aquí que la colaboración, la vinculación interinstitucional de la que hablaban varios compañeros y varias conferencias es indispensable. Y no nada más en procesos como no nada más la colaboración no se requiere para la investigación, se requiere para la formación. O sea, es indispensable entender que esta colaboración se ocupa para formar a los profesores, esta vinculación entre las diferentes universidades, porque pensamos que investigando y trabajando de manera colaborativa como equipos de investigación se logran muchas cosas, pero a veces no llega a la formación. Esa sería la reflexión que llego yo, establecer vinculación interinstitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para finalizar brevemente le pediría a Itsuri. Sí, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada agradecerles a todos por escuchar, ¿no? Solamente de diferentes enfoques. Y también veo que muchos estamos en lo que es la docencia transdisciplinaria. Admiro demasiado su trabajo, yo apenas voy a terminar la maestría y la verdad es que te cambio el paradigma grandísimo sobre lo que tenías, lo que es el método de enseñanza-aprendizaje. Creo que estos entornos nos ayudan a entender que ya no estamos trabajando robotizando estudiantes o militarizándolos hacia un solo paradigma y un solo pensamiento. Lo hermoso de la docencia transdisciplinaria es que rompes con tu mismo conocimiento y abres tu mente hacia diferentes horizontes. Y es lo que tenemos que plantear a nuestros estudiantes de cualquier nivel. El hecho de decir que no solamente se enseña y se aprende de esta forma y no solamente porque sea una ciencia exacta, se tiene que ver desde ese enfoque. Estos espacios son muy ricos para todos los que somos formadores de docentes o formadores de estudiantes porque tenemos que humanizar más nuestra profesión y saber que estamos trabajando con seres humanos que tienen emociones y que esto afecta en los procesos cognitivos que se llevan a cabo durante el pensamiento. Entonces, realmente el escuchar diferentes estrategias me llena a mí de mucho entusiasmo el saber que somos más profesores, más docentes, más maestros, más doctores que nos seguimos formando para hacer un cambio y transformar el cambio de educación, al menos en mi país, que es México. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues brevemente agradecerles. Todas las ponencias fueron súper valiosas que nos permiten ampliar esta visión
esta realidad y ver cómo paulatinamente se están construyendo utopías posibles, que era lo que ustedes también mencionaban. Y vemos cómo esta propia capacidad de autopoiesis que tienen las instituciones, los organismos, de pese a la crisis, y bueno, y gracias a la crisis, emerger. Gracias a la crisis también nos da la oportunidad de mantenernos vivos, de mantenernos actuantes, pensantes y deseantes. Entonces, bueno, pues esta nueva mirada, esta reflexión, este espacio, esto es lo que nos permite esta curiosidad, este humanismo, este rediseño, este reencuentro con prácticas tecnológicas, con la visión que nos va permitiendo ampliar. Muchísimas gracias a nombre de la Normal Superior y pues un gusto conocerlos, un gusto conocer su trabajo y pues mi enhorabuena. Buena tarde.